Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 19:59, 20 horas, arranca La Máquina de Pensar aquí en la Ciudad Vieja, para todo el Uruguay, con Gustavo Germán en la puesta a punto, con el Nano en control de emisiones de esta máquina de hoy. En esta semana, amigos, que ustedes saben, cada año se hace aquí, se organiza cada año desde hace 13 años, creo, o 14, se organiza Montevideo Comics. Esta es la semana Montevideo Comics, va a ocurrir este viernes y sábado, y vamos a tener que hablar con Matías Castro, uno de los organizadores, mañana, y por eso también de alguna forma vincular el cómic, lo que se llamó el séptimo arte, no, el octavo arte, que es el cómic, la historieta, el séptimo es el cine, y vamos a hablar de uno de los grandes guionistas de historieta del siglo XX, de los últimos 20, 30 años. Alan Moore fue el hombre que le cambió la cara a la historieta. Vamos a hablar durante la semana. Es alguien que agarró las historietas de superhéroes y les dio un giro existencial, una complejidad, una profundidad que nunca había tenido, sobre todo en esa obra llamada Watchmen, que también está la película, aunque la película es bastante inferior a lo que es la historieta, que es una novela gráfica realmente muy interesante. También hizo V de Vendetta, que también está en la película, y que también tiene una ficción político-anarquista muy interesante. Pero eso de Alan Moore vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a dar la bienvenida con esta canción. Eyes of the Light, de 1972, este tema, Todd Rundgren, nos sirve para darle la bienvenida al poeta, al traductor peruano, pero vive en Argentina desde hace muchísimo tiempo, Reinaldo Jiménez. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, buenas noches. ¿Cómo andas, Reinaldo? Pasó por acá, pasaste por La Máquina de Pensar un par de veces. Un par de veces por teléfono y otra vez personalmente. Estás vinculado a la editorial CC, ¿no? Bueno, fui uno de los directores de la editorial, uno de los creadores, que digamos desde el 2008 ya no existe más, pero sí, trabajamos 15 años con ese sello. Un sello que supo a nivel de poesía en el Río de la Plata, bueno, tener una gran presencia y por lo menos una gran trayectoria. Pero el tema es que Reinaldo Jiménez va a venir acá a Uruguay, viene el 20, 21 y 22 de mayo a hacernos aquí, a los uruguayos, una visita guiada. Sí, así es, una visita guiada que se llama Sesiones de Música Inaudita. Inaudita en el sentido de que no fue oída, inaudita. Sí, jugando con esa posibilidad de variar con los sentidos. Claro, inaudita quizás alguna fue escuchada en su tiempo, porque es, digamos, una propuesta de recorrer, es parte de todo un proyecto de compilación de discografía psicodélica entre los años 66 y 75. Entonces, bueno, tal vez alguna fue escuchada en su momento, pero hoy no tanto, claro. Y otra está siendo descubierta ahora a través de Internet, curiosamente, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre con Internet, que se genera, digamos, esos desplazamientos del canon. Por ejemplo, aquí hay mucha música que en su momento fue muy importante en los 70, y que vas a hablar, y que de repente vuelve, y no se sabe cómo vuelve. Y vuelve porque de golpe gente de nuevas generaciones escuchan esos viejos discos y los vuelven a editar. Consiguen a veces las cintas, a veces son directamente CDs que se trabajan a partir de un vinilo, una copia, ¿no? Sellos en el hemisferio norte en general, ¿no? Y es ahí que desde esos sellos del hemisferio norte nos vuelven a nosotros, por ejemplo, materiales de muchas bandas latinoamericanas de esa época, peruanas. No, pero y lo que genera Internet es la capacidad, digamos, o la posibilidad para algunos de seguir determinados hilos musicales, digamos, narrativos hacia atrás. Entonces yo tengo un hijo que estudia guitarra y de repente no sabes cómo él llega a determinado grupo
que está en Estados Unidos de fines de los 60, ¿no? ¿Y por qué llegó ahí? Bueno, yo creo que ni él podría explicarlo, ¿no? Sí, no, pero vas asociando. Una vez que seguís unas vetas, ¿viste? Vas encontrando ahí los tesoros. Y en tu caso, Reinaldo, esto se llama una visita guiada para sesiones de música inaudita, en realidad. Para una discografía psicodélica. Exacto. Entre el año 66 y 75. Son 3 sesiones. La primera sesión se llama El Tercer Oído, un sonorama que nos cierra. La segunda, el día 21, Psicopop, productos manieristas y apolíneos descentrados. Productores manieristas. Porque productores. Es a partir de los productores. Claro, es revisar como, por ejemplo, esas galaxias que, digamos, por ejemplo, un Tom Wilson, que yo te digo así, por ahí no suena, pero Tom Wilson, por ejemplo, producía en el mismo año a Velvet Underground, Frank Zappa de Mothers of Invention y Bob Dylan. Claro. Al mismo tiempo. Entonces, ver esas obras, cómo los tipos, cómo están esos también que desde la industria propician de golpe. Yo la otra vez leía, digamos, capaz que tiene que ver, o no sé si tiene que ver, Jeff Lynne, el hombre de Electric Light Orchestra, abandonó después la música como intérprete, como disco, y se puso a producir, y en los 90 produjo la antología de los Beatles, a Ringo, a Paul McCartney, a George Harrison, y se hizo amigo de George Harrison, y después se hizo todo con George Harrison. Y el grupo que armaron con Dylan y Harrison y Orbison, ¿no? Los Traveling Wilburys, muy lindo, Hablas también de Phil Spector, ese es un productor, porque generalmente los productores no son tan famosos. George Martin y Phil Spector, sí, ¿no? Sí, son los más célebres. Y el propio Brian Wilson, que es músico y productor de la obra de los Bee Gees, que es también muy señero, digamos, en el tema del pop, específicamente, de la costa oeste. ¿Y qué significa, te pregunto? Obviamente esto es para los amigos que vayan a ir, pero psicopop, productores manieristas. Uno se imagina a Phil Spector, manierista. Claro, tal cual. Phil Spector es un manierista, ¿viste? Es un tipo que trabajaba con los ecos, con las resonancias, con el ruido. Y, por ejemplo, un apolíneo descentrado podría ser George Martin, porque es un tipo que pone un orden total en esa especie de jolgorio adolescente que eran los primeros Beatles, y más bien crudos, y les va dando como una especie de orientación hacia cierto orden musical, desde una tradición de música occidental, pero permitiéndole jugar con el estudio de grabación como un instrumento más, como una herramienta para oscilar, digamos, las estéticas, los estilos. Pero de todas formas se ve en Martin esa especie de limpieza, digamos, que viene de la música culta, por decirlo algo, frente a la suciedad de determinado rock and roll, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, me interesaba, abarcar la psicodelia, digamos, en todo su rango, porque a veces hay como una idea, por ejemplo, hay personas que asocian inmediatamente la psicodelia con lo de la costa oeste, que fue, qué sé yo, la música de Jefferson Airplane, o Janis Joplin, o Grateful Dead, ¿no? Cierto sonido de la costa oeste estadounidense. Otros piensan en Londres, los Beatles o Hendrix, y en realidad hay muchas otras zonas o interzonas de estilos, porque una de las características de la psicodelia es como una especie de voluntad mestiza, de mezclar, un deseo de mezclar estilos y épocas, influencias. De todas formas, vos me decís psicodelia sin saber nada, y yo la asocio con los 60, 66 hasta el 70, digamos. Como que parece que el flower power, no sé. No, claro, el flower power es un estilo de la psicodelia, es una de las posibilidades, pero al mismo tiempo, por ejemplo, surgen en, qué sé yo, de Stooges, por ejemplo, la banda de Iggy Pop, o MC5, que eran de Detroit, que era una ciudad súper urbana, industrial, donde se fabricaban los autos, y sonaban como una especie de pre-punks, siendo unos tipos de la misma época, ¿no? Entonces, como ver, y de hecho muchas bandas, por ejemplo, tipos famosos como el batero de los Ramones, en realidad participó en otras bandas anteriores que tenían una orientación hacia el rock duro, pero más elaborado que el punk así de los Ramones, en el sentido de tocaba más notas, digamos, ese tipo de cosas, pero con una orientación psicodélica. Y así hay muchos casos. O el propio Andy Summers, de Police, que también venía de otra banda. Yo lo que te quería decir es que yo me quedé con el estereotipo. Hay un estereotipo como muy estructurado de psicodelia, que son esos 4 años, digamos, ¿no? Pero bueno, porque, viste, es también cuestión de explorarlo, y vas encontrando cosas. Y después, claro, y para todos los gustos, eso también. Y obviamente, te pregunto, porque estos son 3 visitas, digamos, ¿no? 3 sesiones, el día 20, el día 21, el día 22. No le he dicho que esto va a ocurrir en la Fundación Nancy Bacero, ahora voy a dar después los datos. ¿Todo eso es para desembocar en el tercer día? No, en realidad me voy a quedar corto, ¿viste? Porque sería como
el material que vengo juntando desde hace mucho tiempo es infinito prácticamente, ¿viste? Pero el tercer día tiene que ver con... Lo llamé así, Soy loco por ti, América, Sónicos Mestizos, porque bueno, hay una referencia a la canción de Caetano Veloso y el tema de la tropicalia y la psicodelia en Brasil, ¿no? Pero esa cuestión de cantar en portugués, en castellano, en inglés, ahí ya veo como un mestizaje interesante de la época, como una especie de cosmopolitismo, ¿viste? Entre primitivo y sofisticado. Bueno, sí, Brasil para todo es así, no es la antropofagia esa terrible. Pero también en el propio Uruguay, ¿viste? Con toda la generación del candombe beat es una cosa fundamental, ¿viste? Que me parece que, por ejemplo, acá en Buenos Aires todavía no termina de irrigarse, y por eso también me interesa acá en Buenos Aires también difundirlo, ¿viste? Y hacer como estos encuentros. Y la gente que va a escuchar se lleva unas sorpresas increíbles, ¿no? Porque en realidad nos toca muy de cerca. Ciertos modos de cantar, usar las palabras. ¿Y quién pensás cuando pensás en psicodelia, por ejemplo, en Uruguay? Y por ejemplo Mateo, me parece, ¿no? Me parece un personaje clave. Pero no es la psicodelia, te das cuenta que ahí observás que no es la psicodelia que viene de Europa, es una psicodelia que se emite con la influencia desde allá y de miles de otros lugares desde acá, ¿no? Sin intención de ser internacional, simplemente mezclando. Y en eso también hay como una antropofagia, por ahí quizá no del todo denunciada, digamos, no dicha del todo por Mateo, ¿no? Que en la práctica hacía eso, era un tipo que tomaba del raga hindú, de la música de Marruecos, del blues, de todas partes, ¿no? Y inventaba algo de Brasil, que no se había sobre todo, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo de Brasil. Gilberto, y bueno, y generaba una cosa que no existía, ¿no? No, uno piensa en psicodelia, pero en realidad parece como que fuera la herencia de los 60, ¿no? O sea, en realidad tiene mucho, idea, ¿no? Sí, tal cual. Y ese costado más festivo, digamos, que hay como una cosa a veces muy combativa, pero siempre hay como también un aspecto celebratorio. La cuestión del ritual, de la danza, de la escucha, digamos, generando un clima, una atmósfera compartida, ¿no? La alteración de conciencia. La alteración de conciencia, exactamente, a través del sonido, que sería como la ingesta principal, digamos, el sonido sería la conexión principal. Pero no la única. No la única, todas las otras serían como apoyaturas. Sí, pero la idea, digamos, es la idea de vivir la música o alteración de conciencia como una especie de trance, ¿no? Claro, tiene mucho que ver con el trance, sí. Y en ese sentido, mucha de esta música, a distintos niveles, desde una cosa muy rítmica o desde la poesía más introspectiva, tiende a inducir a ciertos trances, ¿no? O sea, en el escucha que se deja llevar, digamos, ¿no? Claro, el que se deja llevar. Por eso, por ejemplo, Mateo a veces genera mucha resistencia, porque a veces también hay reiteraciones o repeticiones que en parte son para provocar o para entrar en... Y disonancias mete de golpe, ¿no? La última época es así, difícil de escuchar, sí, pero es intenso, es interesante. Y Reinaldo, pero digo, vos investigaste siempre el tema de la poesía, también el tema de la poesía oral, digamos, de la performance. ¿Y por qué ahora porque de alguna forma lo vinculás con la poesía, te pregunto? Sí, totalmente, sí, me parece que, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando ahora de los autores acá del Río de la Plata o de Sudamérica, es muy interesante percibir cómo o los brasileros mismos, cómo hacen sonar las palabras, cómo las palabras tienen esta o aquella vibración, esta o aquella corporeidad, ¿no? Y eso es un efecto poético también. Y es muy interesante. Bueno, y de hecho ustedes tienen ahí un disco de un tal Leo Antunes, que sí, viste, que es una cosa muy rara, que es un tipo que se adelanta al spoken word, viste, esta cosa de recitar con música, ¿no? Con músicos improvisando, zapando atrás, ¿no? Claro, sería otro camino para la poesía. Te pregunto porque hay gente que llega a decir, aquí hace poco decía alguien que la poesía ha muerto, ¿no? Porque en el sentido digamos, de que la poesía tiene miles de años y durante mucho tiempo la poesía fue lo que es la canción popular ahora para la gente, era la poesía, digamos. Tal cual, de algún modo es como la versión ancestral, ¿viste? Pre-Gutenberg, digamos, ¿no? De todas las culturas del mundo, de todas las épocas. Y Dylan y toda esta gente nos hicieron un favor tremendo porque volvieron a conectar esas dos cosas que estaban como separadas, ¿no? Lo popular y lo erudito. Sin duda, y tratando de llevarla, digamos, lo que sea popular a límites poéticos muy importantes, tal digamos, cual, ¿no? Sí. No haciendo una concesión ahí, sino al revés, ¿no? Es exacto, o sea, al revés, sí. Metiendo letras larguísimas. Tal cual. Sí. ¿Y qué pasa? Te pregunto, porque digo, este es el palo anglosajón también, ¿no? También, sí. ¿Qué pasa con la poesía que viene, por ejemplo, de España? Estoy pensando ahora en toda
la otra corriente, que sería de los poetas musicalizados. ¿No te engancha? No, siempre me gustó muchísimo Paco Ibáñez, por ejemplo. Me parece poderoso en su forma. Sí. Lo que pasa que, bueno, digamos, es tan desbordante, digamos, la temática esta, que ya por ahora está abarco claro. esta zona, ¿no? Pero sí me parece. Y fíjate qué curioso, que en muchos casos, sobre todo en Latinoamérica, había como una cierta división entre la izquierda intelectual, digamos, más universitaria, y el rock, porque estaba considerado como una cuestión de hippies, drogadictos, etcétera. Sí, o del imperialismo. O del imperialismo yanqui, de hecho, también. Como pasó en Perú, que muchas bandas cantaban en inglés, y aún las que no cantaban en inglés, con Velasco Alvarado, que fue un gobierno militar pero de izquierda, fueron prohibidos por la radio, y de hecho durante 5 años o algo así no salieron discos. Ah, mirá, eso no sabía. Una cosa muy drástica. O sea, porque Velasco Alvarado es famoso por el progresismo, ¿no? Sí, pero en ese aspecto no, ¿viste? ¿Viste esas contradicciones? Pero te iba a contar esto, que por ejemplo en Chile también hay unos documentales que se pueden ver de la época ahí en YouTube, donde hay como una visión de estos tipos, como estos hippies, qué sé yo, decadentes, la burguesía, pero por ejemplo había una banda muy muy emblemática de esa época en Chile, que son los Blobs, que hacían una especie de folk, ¿no? Una cosa así sutil, y el propio Víctor Jara grabó con ellos, ¿no? Entonces hay temas de Víctor Jara con los Blobs tocando atrás, y con ese sonido más psicodélico, si querés, en un folk más anglo, haciendo una combinación con Víctor Jara. Estos tipos, o sea, los artistas sí estaban abiertos al intercambio. Sí, bueno, en Chile también estaban los Jaivas también. Los Jaivas, de hecho, pero aquí en Uruguay yo creo que pasó esa me parece a mí, yo no soy tan experto, pero sé que Mateo, parte de la resistencia que tenía era esa, digamos, y de hecho cuando vino en los 80 el canto popular y toda esa historia, como que, bueno, no tuvo el mismo eco que tiene ahora, Mateo. Claro, sí. Y pregunta, en estos van a ser de las 19 horas a las 22. A las 22, de 19 a 22. Y en el interín vamos a pasar, viste, mientras vamos pasando música, yo proyecto imágenes también, y cada tanto también proyecto fragmentos de películas o de los músicos tocando, algunos de ellos, ¿no? He juntado bastante material así de época. El tercer oído, un sonorama que nos cierra, escucha comentada de grabaciones de diversos músicos, dice aquí, entre el pop y la experimentación. Obviamente, pregunto, Reinaldo, pero lo que a vos te interesa es la experimentación llevada a distintos niveles. Claro, llevada incluso al pop, ¿sí? Claro, como los Beach Boys, por ejemplo. Claro. No sé si me banco toda su discografía, pero viste que tienen ese par de discos donde hicieron algo ahí que hicieron como un clic. Sí, para los Beatles eran la referencia. Era la referencia, tenían que pasarlo. Pet Sounds, sí. Que sacaron los Beatles el Sgt. Pepper, ¿no? Y pregunta, esto no lo sé, porque esto es en la Fundación Nancy Bacello, que está en Edil Hugo Prato, 2195, el teléfono, amigos, es 2408-9966, pero no sé el costo, no sé si tiene costo. Sí tiene costo, pero eso yo no lo manejo. Yo tampoco, no tenerlo. Pero bueno, a los amigos que estén interesados en este viaje, nos pueden escribir a nosotros, a la máquina de pensar @dine.com.uy, y se los damos, o también pueden escribirle directamente, llamar a la Fundación Nancy Bacello, que reitero es 2408-9966 el teléfono, o el correo electrónico es fundacion.nbacelo con B larga y con C @dine.com.uy. Está difícil ese correo electrónico, largo. Está difícil, sí. Pero bueno, la Fundación Nancy Bacello tiene ese nombre de esta gran poeta uruguaya, y de alguna forma es una forma también de ir a alguien como Nancy Bacello, que desde el pique le interesaba lo que sea la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, el tema de artesanía, era una feria de libros y de artesanía, ¿no? Exactamente. Había esa vinculación, y de hecho los libros que ella sacaba también estaban intervenidos. Sí, con ilustraciones increíbles. Reinaldo Jiménez, nada más que espero que funcione bárbaro, que vayan a acompañarte en este viaje de sesiones de música inaudita para una discografía psicodélica del año 66 al 75, es una visita guiada, y comienza, reitero, pasado mañana, 20, 21 y 22 de mayo, desde 19 a 22 horas. Bueno, ya está, digo, al que quiera puede escribirnos o puede llamar aquí a la radio, le damos toda la info. Gracias por estar aquí, y nada, nos veremos en algún momento. Dale, cómo no, encantado, muy amables por la charla. Dale, te mando un abrazo. Que la pasen bien. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Martín Bentancor, la idea es por un lado hablar de la presentación, me imagino que estarás muy contento de tu novela, ganadora del Premio Nacional de Literatura del MEC del año pasado, del 2014. El Inglés se presenta mañana en el Teatro Politeama de Canelones. Exacto, mañana a las 19 horas en la sala Beto Satragni, que fue una de la sala que se inauguró cuando se reinauguró el año pasado el Complejo Cultural Politeama. Una de las novedades fue la inclusión de esta nueva sala, que es una sala ideal para conferencias, presentaciones de libros, y bueno, vamos a estar ahí presentando El Inglés. Vamos a optar por hacer una presentación poco, digamos, poco convencional, en el sentido que no vamos a plantearla como se generalmente es una presentación del libro, no con un presentador y todo esto, sino que vamos a hacer una escena del libro actuada, digamos. ¿Actuada? Algo así. ¿Por qué? Es como una especie de performance. Pero lo vas a actuar vos, ¿no? ¿No hay una soprano ahí? ¿No? Yo hago un pequeño papel, digamos, un cameo. Haces un cameo. Pero va a haber hay gente seria también, o gente profesionales, digamos. Va a estar la actriz Rosana Josami, que es una actriz de Canelones, reconocida actriz de varios grupos, que ha integrado varios grupos. Va a estar Wilson Falero, un poeta amigo y pintor, que también va a ser un personaje, y va a estar la soprano Gabriela Briozzo y la pianista Mariana Iraudo, que van a darle, digamos, el marco musical al evento. Y bueno, la idea es recrear una pequeña escena del velorio del libro, porque el libro, no vamos a contar el argumento, pero básicamente... Pero podemos contar algo. Usted no quiere contar nunca el argumento. No, para que no se arrepiente la gente de antemano. No. Mirá, dale, No, la novela transcurre básicamente durante un velorio de campaña en la casa del propio muerto, y el velorio es un evento que llega a un momento de la noche, sobre la medianoche, donde se va todo el mundo y quedan 3 o 4 deudos y el propio finado, digamos. Entonces la novela es uno de los relatos que surge en esa conversación entre dolientes en la medianoche y en la madrugada, que es lo que da pie a la novela, la historia del Inglés, que es justamente el personaje central de la novela. Pero nosotros lo que queremos hacer mañana es, bueno, recrear ese clima de velorio de campaña. Sí, yo te quería interrumpir porque digo, mirá lo que estaba buscando El Ciudadano Kane, que la semana pasada estuvimos hablando de Orson Welles, y estuvimos hablando de Borges, de Jorge Luis Borges, que en una reseña en la prensa criticó al Ciudadano Kane porque dijo que bueno, que era un poco gigantesca y bueno, adolecía de gigantismo, ¿no? Y entre otras cosas decía que Sanjurjo Tucón, el crítico uruguayo, lo encaró en el año 81 y dijo, Borges, ¿cómo usted escribió eso? Y dijo, estoy un poco arrepentido. Dijo, no, o sea, si habían pasado 40 y pico de años. Y mira lo que dice, porque el argumento de El Ciudadano es casi el mismo de un filme anterior, que empezaba con el velorio y luego se veía toda la historia del personaje, dice. Era con Spencer Tracy, se llamaba El Poder y la Gloria, dice, de 1933. Se veía el velorio y luego varias personas reconstruían la vida del muerto, dice. El Ciudadano Kane sin duda es un excelente film. Gracias por esta ocasión de arrepentirme, dice Borges. Hasta Borges se arrepintió, fíjese. Qué grande. ¿No? Bueno, esto remarca una historia que yo me he encontrado en varios críticos que la sostienen, y hace poco se lo leí a Alicia Torres en alguna nota, que sobre que las historias son siempre las mismas. Nadie inventa, ninguno de los que escribimos, y los que no, sin duda, inventamos demasiado, sino que tomamos un montón de elementos que andan por ahí. Y creo que lo que sí cambia es la forma de repente en que contamos eso. Yo me propuse de algunas consignas formales o algunos juegos formales. Algunos desafíos formales, a ver, por ejemplo. Sí, por ejemplo, bueno, la novela no tiene interrupciones, no tiene cortes, digamos. Es toda una conversación larga, siempre. Es una conversación intervenida, bueno, por todos los recursos, ¿no? Flashback, toda esta cosa, pero eso quería yo, que simulara lo que pasa en realidad en un evento, en este caso un velorio, pero podría ser una fiesta, podría ser un cumpleaños, lo que sea, cualquier reunión social en la que es un flujo de cosas que ocurren. Claro. Y bueno, hay pequeñas situaciones, pequeñas cosas que a veces incluso no se entienden en el contexto en el que ocurren, sino en un contexto más amplio.
Y nada, eso era un poco lo que yo quería, lo que quise o pretendía hacer con la novela, más allá de la historia, ¿no? Que también está situada en la tercera sección, que es ese lugar... Sí, el de la muerte y vida de un sargento poeta, y de alguna forma también, no solo en esa sección, sino en un tiempo anterior, ¿no? Exacto. Pues, los que leyeron Muerte y vida del sargento poeta se van a encontrar algunos personajes que se repiten, digamos, que eran secundarios allá, acá tienen más protagonismo, en fin. Pero Muerte y vida del sargento poeta, digamos, la mitad era en décimas, como si fuera una gran payada, y entonces ahí se contaba la vida. Aquí la vida del muerto se va a contar de otra forma. Se va a contar de otra forma en largas conversaciones, y incluso con un recurso que yo quería manejar, porque sobre todo en mi infancia, en mi juventud, se lo escuchaba a la gente vieja, a mis mayores, digamos, que era el de contar una historia, un personaje cuenta una historia y otro personaje cuenta la misma historia, pero la cuenta de otra forma, claro, ya sea porque fue testigo directo o porque no fue testigo directo y se la contaron. Sí, el efecto Rayomón o el efecto Ciudadano Kane también, ¿no? Exacto, que es algo que tiene un magnetismo extraordinario, ¿no? O sea, si hay algo que... Y de alguna forma es un cuento, es un relato que habla sobre el relatar, ¿no? Exacto, sí. Yo quería, con mis pobres herramientas de narrador, quería explorar ese universo, más allá de la historia, que obviamente me interesaba y que creo que traté de llevarla de la mejor forma posible, pero me interesaba también la forma en que lo... Sí. Y digo, el atractivo de contar algo de distintos puntos de vista y ver que es algo diferente es el atractivo del narrador, obviamente. O sea, el narrador mismo se siente atraído. Y bueno, también se sintieron atraídos los que te dieron el primer premio de Nacional de Literatura en inéditos, ¿no? Esta novela, ¿no? Que se presenta mañana. Supongo que se va a presentar también en Montevideo en algún momento. Mira, se va a presentar después de esto, de lo de mañana, que es como el lanzamiento, porque incluso el libro, creo que en estas horas lo están terminando de empaquetar en la imprenta. Pero me dicen acá que ya está, no, me dicen que ya está en librería. Sí, el sábado, mira, puedo agradar acá. Leonardo Silvera ya me dijo que desde el sábado lo tiene, así que está tranquilo. Genial. Y no, después la idea es presentarlo en la Feria del Libro de Canelones, que se va a hacer el último fin de semana de mayo, allá por el sábado 30, y después la idea es presentarlo acá en mi feudo, en Los Cerrillos, y hacer una presentación en Montevideo. Muy bien, y después también tenemos que recorrer el interior, ¿no? Y después nos vamos de gira, sí, porque además hasta podemos acollarar eventos, porque vos estás por publicar también en la misma editorial, así que bueno, nos ahorramos Sí, podemos ir a presentar la novela, la mía, Pensión de Animales, y decir 2x1, esas cosas que les encanta, que a Martín Bentancor hace rifa, esas cosas que hacen los eventos que les encanta. Exacto. Martín, simplemente 2 minutos, porque sé que llamé por teléfono ayer y estabas en Aiguá, ayer en el campoemato de Carretillas de Aiguá, junto con Marcos Ibarra, junto con Martín Palacio Gamboa, Luis Pereira. ¿Cómo estuvo eso? Lindísimo, la verdad que yo asistí al fogón carretillero que organizó Fernández de Palleja, el hombre de 33 pero que recibe en Maldonado, poeta y docente, y que invitó a los distintos autores que participamos en este libro que recopila todos los poemas que surgieron de los campoematos de improvisación, que fueron 3. O sea que ya está el libro, digamos. El libro ya está, salió en estos días, seguramente te va a llegar un ejemplar en breve para que evalúes su... hay muchísimos autores, está Luis Pereira, Martín Palacio Gamboa, Gustavo Espinosa, Melba Guariglia, el Besia Pérez, gente muy variada, Atilio Duncan Pérez Macunaíma, en fin. Y nada, ¿te acordás que la consigna era escribir poemas en el momento? Sí, repentización. Y lo que se hizo fue sin retocarlos, porque la idea no era justamente reescribirlos, era publicarlos tal cual habían sido escritos en cada instancia. Y quedó un libro muy, digamos, heterogéneo, pero me parece que muy interesante. Muy bien, Martín Bentancor, mañana está la presentación, mañana a las 19 horas en el Teatro Politeama de Canelones. Pueden ir, ahí va a estar Bentancor y todos sus amigos y la gente que lo quiere y la gente que lo admira, que seguramente van a caminar los 45 kilómetros para ir ahí al Politeama a presentar esta novela ganadora del primer Premio Nacional de Literatura del MEC, El Inglés. A los que se aventuren, decirles que va a estar ambientado como un velorio, no se asusten. Y vamos a brindar con un vino de misa y a comer pan de muerto, que es
Sí, ya lo veo un poco Alan Moore. ¿Qué quiere que le diga? Pero eso lo vemos después. Dale, te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo, Pablo, gracias. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando, no, tengo que presentar aquí, pero estamos conversando fuera de micrófonos a dos responsables de una revista WOP, una revista de distribución gratuita, una revista de diseño, bueno, ahora vamos a preguntar. Ellos son Leonardo Silveira, de Positos Libros, de la librería Positos Libros, y Patricio De Fini, que es el director de la revista WOP, ¿no? Patricio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Arrimate al Sí. micrófono, lo mismo Buenas Leonardo. noches para todos. Quiero decirles, amigos, ya mismo que tenemos aquí 6 ejemplares de esta revista y que los vamos a regalar en La Máquina de Pensar. Tienen que llamar por teléfono al teléfono de la radio, y si son del interior se los mandamos. Queremos decirles también, pero bueno, primero aclaremos qué es la revista WOP, porque a los que la conocen obviamente ya saben cómo es, pero los que no la conocen, a ver, ¿quién arranca? Patricio, dale. Sí, es una revista cultural, Uh-huh. que arrancó hace ya 3 años y pico. Estamos en el 4º año. Los primeros años son duros, ¿no? O sea, Sí. cuando arrancamos con la imprenta, que es el que más experiencia tiene en conocer así productos nuevos, Uh-huh. lo primero que te dicen es, bueno, ya que una revista salga después del 6º número es Que sobreviva. Claro, que hay muchas revistas que salen y van quedando en el camino, ¿no? Uh-huh. Y nosotros ya haber llegado al 4º año es un logro importantísimo. Y bueno, justo ahora lo que hablábamos recién, nos sacaban. Antes de entrar al aire estábamos hablando de los FI del MEC. Porque acaban de ganar el FIC, Fondo de Incentivo Cultural. Fondo de Incentivo Cultural del MEC, lo que va a permitir que, aparte de la revista es digital, pero aparte sea también en papel, y que sobre todo esté distribuida en los centros MEC, por ejemplo, ¿no? De todo el interior. También, Uh-huh. también. La revista siempre salió en papel. Ajá. Y ahora lo que más te permite es que las empresas auspiciantes puedan recibir un 55% de la inversión invertida en la publicidad. Sí, Entonces, claro, la idea es Ese es el funcionamiento de los fondos de incentivo cultural. O sea, la idea es Se como le devuelven impuestos, parte de lo pautado. o sea, comercialmente. todo lo que una empresa les inviertan ustedes Tiene una devolución en una devolución impuestos, en tiene un impuestos. retorno. O sea, en vez de pagarlo al Estado directamente, lo puede pagar a WOP, si se Exacto. quiere, es lo Exactamente, mismo. es una donación. Y A es un una especie de, proyecto es una cultural. donación, claro. Entonces, de repente, no solamente es una donación, sino que también puede, obviamente, salir en la revista. No, eso es obviamente, ¿no? parte de la idea, es ¿No? esa. Y el producto que vende la empresa también puede salir en la Claro, revista, claro, obviamente, claro. ¿no? Es eso, ¿no? Exacto. Y bueno, Entonces tiene publicidad, con lo que antes pagaba los impuestos, por ejemplo, tiene presencia en la revista, Ujú. que es uno de los factores importantes para que la revista continúe saliendo. Ujú. El formato de la revista, no dijimos, es una revista de bolsillo, que Ujú. es muy simpático y agradable, y obedece ya, no es la primera vez que una revista tiene estas características así de este formato. Años atrás coexistieron acá en la plaza nuestra Sí, sí. Freeway, me acuerdo, varios Freeway, Pimba, Neo, Pimba, ajá. pero tal, duraron lo que duraron, Ujú. no pasaron. Y vos, Patricio, muchos no años. estabas en ninguna de esas revistas. No, yo soy hay- diseñador no. gráfico, tengo una agencia de comunicación y Ujú. bueno, Ujú. estas revistas siempre desde que sos adolescente vas a la facultad, te las ves en la Sí, vuelta. sí. Bueno, está muy jugada, digamos, estas revistas también a la cuestión del diseño gráfico, Sí, ¿no? sí, O sea, eso la es idea- súper importante, la estética, Ujú. y hay que hacer un equilibrio entre el contenido y lo Sí, estético. tiene ¿no? un impacto visual Ujú. fuerte, ¿no? O Ujú. sea, es clave, y también lo que muchas veces hablamos con Leo, que es el que más sabe de todo lo que es lecturas de libros Ujú. y esto, que hoy por hoy los contenidos tienen que ser cortos, o sea, no vas a ver que no Ah, hay, sí, no hay, sí, no sí, hay sí, nota sí, que sí, tenga sí. más de 3 páginas. Ujú. La tendencia a la Por lectura ejemplo, es- se habla de Stevie Wonder, increíblemente, con unas fotos de Stevie Wonder que parece flaquísimo, yo nunca lo había visto, sí. Claro. Pero también de Joy Division, sí, Sí. digo, hay de Orson Welles, ¿no? Claro, la revista Sí. tiene secciones fijas Ujú. y también intenta abarcar en cuanto a la cultura diferentes aspectos. O sea, Ujú. tiene columnistas de teatro, tiene algún plástica espacio para también, cine. sí. Bueno, eso es un capítulo especial. Una de las cosas importantes que tiene la revista es el tema de servir como una vidriera para artistas en diferentes índoles, ¿no? Ya sea Ujú. pintura, Ujú. dibujo, escritura, lo que sea. Tatuaje, visto, ¿no? Tatuaje, no importa la expresión artística que sea, pero
de repente ese artista que está iniciando, que se le hace muy difícil llegar a un medio, tal vez no sea un gran medio, tal vez sí, pero bueno, darle la posibilidad de que muestre su arte en una revista de distribución gratuita que está en el circuito cultural. Ese me parece que es uno de los objetivos. Y un detalle que nos dijimos de la revista, que no solamente está jugada al diseño, sino que tiene una muy buena impresión también. No estamos hablando de una revista de, digamos, con un papel satinado, adecuado y con una buena reproducción de el color, ¿no? Que es fundamental. Eso hay Patricio, es el que... Sí, la revista es como que estamos muy ahí en el detalle de cada diseño, de cada página. Tiene un trabajo por eso intenso. Ahí está bueno el tema de captar a la gente por lo visual, pero a su vez también darle el acceso a lo cultural, o sea, que tenga esa entrada visual de repente, y que de otra forma capaz que si no se enteraría, no le llamaría la atención leer. Sí, en este momento, por ejemplo, es muy difícil que haya reseñas de libros también, por ejemplo, veo que aquí... Y de discos. Que hoy casi no se venden. No se venden. Bueno, hay un espacio también, a algunos artistas, como tú decías, Stevie Wonder, siempre hay algún artista ahí. Bueno, está la novela del cuerpo de Rafael Courtoisí, la reseña, bueno, el Memorias de Nin Yang, que es un libro que también tenemos ahí en Gateras, hay otros libros y de discos. Y la pregunta es, ¿cómo idean cada número? ¿Tienen alguna, o es una cuestión como que ya está en una estructura y va cayendo? Hay estructuras fijas. Hay estructuras fijas y, a ver, la revista se fue creciendo junto con nosotros, los que tuvimos la idea. Nos nutrimos todo el tiempo de los colaboradores que número tras número se van sumando. O sea, es impresionante como... se ha sumado gente que escribe sobre teatro, sobre cine, sobre distintas disciplinas, diseño, y es fundamental para que el contenido esté cada vez más bueno. O sea, sinceramente, nosotros nos sorprendemos cada vez más de yo creo que, no sé si en la próxima, pero tal vez ya haya que agregarle más páginas, ¿no?, a la revista, porque sinceramente nos escriben muchos artistas de distintas disciplinas. Que nada, me gustaría volver a ese tema, ¿no? Lo que te das cuenta es el talento que hay en la calle también, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Te llegan cosas que vos decís, pero ¿cómo esto nunca nadie editó nada de esto? ¿Cómo no escribieron nada de esto? Rompiendo el cascarón es una... Esa es una sección que muestra la nueva música. Que inclusive hay un jueguito de palabras ahí con la música que está naciendo, el naciendo con nacer de hacer también, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, ¿a quién no le hubiese gustado cuando empezó con su banda... antes de grabar un disco, que ya alguien te anuncie que vas por buen camino, tener un espacio donde poder mostrar lo que haces, o por lo menos dar el link para que alguien te escuche en estos medios hoy tan virtuales y con internet de por medio, ¿no? Claro. Reitero que estamos regalando estas 6 ejemplares de acá de la revista WOP. Tienen que llamar aquí a la radio, a la Radio Uruguay. No me acuerdo el teléfono, siempre pero ustedes lo conocen. Tienen que llamar y le vamos a regalar estos 6 ejemplares. Amigos, y otra pregunta. Hasta ahora este tipo de publicaciones, que es de distribución gratuita, sobre todo en Montevideo, ¿no? Es a través de boliches, centros culturales, librerías, y en general se financiaba con la publicidad. Y esta revista también tiene una presencia publicitaria importante. Sí, se banca con eso. La verdad que... En realidad es el pilar fundamental, por eso lo que decimos de los fondos de incentivo cultural, porque todo lo que se junta con el tema publicidad se vuelca en edición, o sea, se hacen 6.000, 7.000 ejemplares y se ponen todos a disposición del público, ¿no? Esa es la idea. Si bien la revista siempre tiene que ser como dejar algo también para los que la hacen, pero en este caso realmente es básicamente amor al arte. La historieta tiene una importancia también, ¿no? Ustedes le dan pelota al cómic, ¿no? Al tema del cómic, gráfica, ¿no? Sí, cómic. Sí, hay un par de dibujantes que participan ya desde hace un par de años que son excelentes. Levedad es uno. Sí. Levedad es uno de ellos. Ahora hay un chico catalán que nos escribió desde Barcelona. También que es muy bueno, muy irónico en algunos dibujos. Se nos incorporó ahora, agregamos una sección de más enfocada en el deporte que no teníamos, porque si bien la idea es una revista cultural que abarque todas diferentes áreas, tampoco queremos meternos en áreas que no dominamos. Entonces lo ideal es que cada uno de los que participan tengan una idea de lo que están haciendo. Y tenemos a Diego Tavares, que colaboró a partir de este número, y pensamos, Dieguito Tavares, que
va a seguir colaborando en la parte de lo que es deporte ahí, no solo fútbol, sino deporte en general. ¿Y qué pasa con el soporte digital? Porque también esta revista está en la web, se puede ver, ¿no? Se puede ver online perfectamente, se puede hojear exactamente tal cual si lo tuvieras en la mano, está buenísimo, y en el Facebook también, por supuesto, todo lo que sea redes sociales, hoy por hoy le damos bastante importancia. Una cosa importante es lo del interior que tú decías, Pablo. Dale, que la revista, claro, tiene distribución gratuita en Montevideo, está accesible, o sea, cualquiera que da una vuelta por algún teatro, por algún café o boliche, o la universidad mismo, puede acceder a ella gratuitamente. Si entrando a www.revistabob.com pueden ver la revista, y si alguien en el interior, algún oyente, se siente ganas de tenerla en papel, físicamente, puede escribir a hola@revistawob.com y bueno, y coordinar ahí para la entrega, ¿no? O sea, la revista no tiene costo, pero el envío en ese caso correrá por cuenta del... Claro, lo hacen como es, claro, ¿cómo es que se llama eso? Contra reembolso. Igual la revista es gratuita. Sí, no tiene revistawob.com es ponen revista web con W-O-P, ¿no? Y en Google, y rápidamente los direcciona ahí a revista web, es la revista, y ahí está el contacto, y ahí pueden pedirla. También pueden escribirnos acá a la máquina de pensar @dine.com.uy, porque la idea es, en parte, primero llegar al interior, llegar a las capitales del interior. Este programa, yo sé que nos están escuchando en Salto, en Paysandú, bueno, en fin, no voy a decir en Colonia, en Fraiventos, en Mercedes. Entonces, de alguna forma, ese público que pueda estar interesado en esta revista, y que inclusive puede haber muchos artistas que necesitan un espacio, la revista está abierta, o sea, eso es lo pueden que quería escribir. hacer, agradecer el espacio que nos dieron y incentivar lo ponemos en muchísimas notas editoriales, o sea, siempre decirles que se animen, que hay gente que a veces hace cosas excelentes y no sé, por miedo, por no sé, o quién me va a editar también, no dicen nada, y sobre todo llegar al papel es muy difícil. Llegar al papel, ese es el tema en estos tiempos, o sea, es bravo, también por eso, porque internet puede ser bárbaro, pero uno puede, digamos, pero hacerlo tangible, sin duda, y aparte bravo. poder pasarlo y mostrarlo también. Bueno, hay gente que la colecciona también. Claro, pero 15 números van. Leo, tenés vos una librería, y eso es importantísimo, el tema de poder mostrárselo a un amigo, poder mostrarlo en la casa, eso es... Vamos a ver si para los diseñadores, por ejemplo, yo pienso que pensar lo mismo, Patricio, ¿no? No es lo mismo tener un terrible web demostrando todos los diseños que tener una revista diseñada. Dicen, mirá cómo diseñé esta revista. Y bien impresa. Claro, yo soy diseñador gráfico y sinceramente a mí me han salido trabajos a raíz de que gente dice, esto lo haces vos, que claro, bien que bueno, ¿no? Claro. Sí, sin duda que está bueno. Una cosa que estábamos por inaugurar es el tema de la suscripción también, que eso puede ser interesante para que ya no tengan que acordarse de escribir o llamar, sino que haciendo de repente la suscripción ya les va a llegar anual, la suscripción anual, vamos a ir. Hay muchos proyectos, cuando presentás vamos despacito. Toda la carpeta para los fondos de incentivo, tenés que presentar un proyecto a largo plazo. Pregunta, ¿de 3 años el proyecto es? Te lo aprueban por 3 años, entonces vos tenés que o sea que durante 3 años ustedes tienen esta característica de fondo de incentivo cultural. Exactamente, renovable, ¿no? Renovable. Tenés que renovarlo, pero rendiendo cuentas. Claro. Y desde ya la gente que publica con ustedes ya en ese sentido, ¿no? Va a ir informando porque caminando, claro. Sí. Y la pregunta es, en el caso de los fondos concursables, no sé, el fondo de incentivo cultural, me acuerdo que exigen presentaciones de la revista en el interior o algo así. No sé si el fondo de incentivo creo que no, igual va por otro camino, porque el fondo concursable tampoco te permite publicidad. Claro. Va por otro lado porque ellos te dan el dinero. En este caso no hay dinero de parte de los fondos de incentivo. En este caso lo que buscan es incentivar a las empresas a apoyar un producto cultural. Digamos, sí, es una especie de ley de mecenazgo para que las empresas hagan de mecenas, pero a la vez no pierdan ni un peso, porque todo lo que ponen se les devuelven impuestos, digamos, ¿no? A la hora de gastar dinero en pautar en algún medio, pensar en decir, bueno, mejor pautar. Pero y aparte es como darle, digamos, sentido al impuesto que vos pagás. Si no, esa plata igual la tenés que pagar, esa plata, digamos, pero entonces le das una utilidad, una buena utilidad. Claro. Y además de repente estás ayudando a algún artista en cierta forma. Exacto. Nosotros somos como un puente, un vehículo, porque de repente ese artista que decíamos cómo va a llegar a una edición en papel,
a través de esta revista puede lograr eso. Claro, claro, te llena muchísimo. Sí, no, y aparte hay un detalle para las empresas que no es menor, digamos, no solamente para pensar en publicidad, sino el tema de la presencia, ¿no? O sea, el prestigio de tener un medio cultural, ¿no? Exacto. Eso también y existe. además, de hecho, con mucho cariño y cuidando todos los detalles, ¿no? O sea, no es algo hecho a la ligera y pensado como vamos, algo comercial, de éxito rápido. No, es como algo que nos gusta hacer, que nos apasionamos cada uno en su área. Patricio buscándole el diseño puntiagudo, así, puntilloso. Y bueno, y los que colaboran haciendo la nota. Y Leo, ¿esta revista nace a partir de Positos Libros? ¿No? A partir En de realidad no, la historia, no la idea surge a raíz de Patricio. ¿Qué pasa? Es lo que hablamos hoy. En la librería de repente es un ámbito de aclaremos dónde está Positos Libros, porque no todo el mundo sabe. Positos Libros es en la avenida Brasil y Brito del Pino. Y justamente allí en la librería se dan esas cosas maravillosas de encontrarse, el encuentro, ¿no? Que muchas veces hemos hablado del encuentro personal, alejándonos de los aparatos digitales y electrónicos. Y el tema de encontrarnos, así como Patricio un día vino con la idea de algo así como una revista, como estaban las revistas que hablábamos anteriormente, también vienen escritores o vienen músicos. Y bueno, cuando uno está en la revista y comenta, se genera eso, ¿no? Claro. Qué bueno, me gusta, quiero estar ahí, o sea. Y bueno, ahí surgió, una vez charlando la idea, Patricio tiene la agencia de medios esta, y bueno, como que la librería son herramientas. Sí, no, pero tu librería, está muy abierta a muchas propuestas, ¿no? Hablamos fuera de micrófono de Magdalena de Torres, ¿no? Que tiene un taller de historia, por ejemplo. Contemporánea del siglo historia XX. Contemporánea en una librería, pero hace 4 años. Sí, es impresionante. O la vez que yo fui, que Hugo Giovanetti hacía un ciclo de poesía y música, ¿no? Haciéndolo en tu librería, en fin. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, que haya todos los niveles, no solamente venta de libros, sino que la librería tiene que estar abierta a recibir y a compartir, que sea un polo, no un centro, sino que sea el polo que irradie también, o un nodo, digamos, de vinculación, ¿no? Vinculando gente con otra. Un día pasé, charlamos y salió. Bueno. Patricio de Fini, gracias por estar aquí. Leonardo Silveira, de Positos Libros. Esta revista web la pueden ver en internet, pero también la pueden pedir. También pueden escribir a Positos Libros, seguramente, ahí está todo. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, como siempre, Pablo, apoyando la cultura en todo el Uruguay. Muy bien, mañana, amigos, vamos a continuar hablando. Vamos a hablar de Alan Moore con Matías Castro, el organizador de Montevideo Comics. Obviamente hablaremos de la agenda de esta convención de Montevideo Comics, y también vamos a tener a Luis Fernando Iglesias hablar de Alan Moore con Matías Castro, el organizador de Montevideo Comics. Obviamente hablaremos de la agenda de esta convención de Montevideo Comics, y también vamos a tener a Luis Fernando Iglesias hablando de el gran B.B. King. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.